FM mode. Bluetooth mode. FM mode. ¿Eres tú, Juanjo? No. Eso sí. Vale. Entonces, un momentito. Creo que estamos todos. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la charla sobre las consideraciones éticas con respecto de la consulta no presencial. Un tema de la máxima actualidad dada el giro que ha dado como consecuencia de la epidemia del coronavirus en la sanidad española, no solo en la atención primaria, sino también en la atención hospitalaria. Evidentemente, y por mor de la seguridad de nuestros pacientes, estamos intentando reducir las consultas presenciales en la medida de lo posible, considerando los centros de salud y los hospitales y consultas externas un foco posible de contagio del coronavirus, y de esa manera intentamos contener la pandemia a la medida de lo posible. Sin embargo, esta forma de teleconsulta, de estas consultas no presenciales, tiene una serie de implicaciones muy importantes que no podemos obviar, consideraciones éticas, y hemos pensado que Juan José Rodríguez Sendín, a que creo que todos conocéis como expresidente de la OMC, presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Toledo y también de la Comisión Central de OMC deontológica, es la persona probablemente más autorizada para hablarnos de estas consideraciones para este tema tan importante que nos atañe a los médicos de todas las especialidades. Un tema, por lo tanto, muy transversal y que creemos imprescindible tratar, en nuestro caso, desde el Colegio de Médicos de Toledo para los colegiados de la provincia. Así que, sin más, el diseño de la charla, al igual que la anterior que tuvimos, Juanjo nos va a dar una charla aproximadamente de unos 40 minutos, ¿no? Y posteriormente abriremos un turno de debate entre 20 minutos más o menos, 20 minutos, media hora, o de charla o de preguntas, para unas conclusiones finales de 5 minutos que hará Juanjo, de forma que, si todo va bien, aproximadamente a las 7:15, 7:30 habremos terminado. Yo le voy a dar ya la palabra a Juanjo. Te avisaré, Juanjo, cuando te queden 5 minutos, si quieres, para más o menos, para que no se alargue mucho la cosa. Si es menos tiempo lo que necesitas, pues cuando quieras pasamos al debate. Y os pido a todos, por favor, que viene a través del chat, que es común y llega a todo el mundo, y si no de forma individualizada, posteriormente el que quiera tomar la palabra, pues yo se la iré dando de forma ordenada. Sin más, Juanjo, cuando quieras, todo para ti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un fuerte abrazo. Estoy de vacaciones y, como consecuencia de estas vacaciones, esto de Internet varía un poquito de unas zonas a otras, e incluso cambiando en algún momento. No sé muy bien por qué, pero estoy en las montañas de Asturias. Una de las buenas cosas que ha tenido o que tiene esto de la COVID es que bueno, nos ha obligado a comunicarnos de esta manera, que ya estaba establecida, ya se sabía, ya se conocía, ya se podía, pero ahora no queda más remedio que hacerlo así. Pero además ahora uno tiene la experiencia de que, incluso estando tranquilamente de vacaciones, se puede uno comunicar o incluso dar una pequeña charleta, como es la que tenemos hoy, a propósito de cualquier cosa, como la que tuve hace 3 días o hace 6 días. Esto, la verdad es que es fantástico, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace unos años que esto podía ser así? Así que, bueno, encantado de estar un rato con vosotros sobre un tema que hace ya 3 meses nos encomendaron que estuviéramos en la Comisión Central de Odontología, y así lo hicimos, ¿no? Estuvimos prácticamente un mes repasando, bueno, todo lo que pudiera suponer algún tipo de interferencia en nuestra relación con los pacientes, pero no solamente en nuestra relación con los pacientes, sino respetando, por supuesto, la ley. Algunas veces creemos que la deontología lo es todo para los médicos, pero siempre tenemos que prever que marca además la ley, que siempre hay que respetarla.
Bueno, estuvimos mucho tiempo, un mes entero, dándole vueltas sobre las posibilidades que podría ofrecer y que además eran ahora precisamente necesarias la COVID, pero también nos dimos cuenta, para sorpresa nuestra, de que lo que íbamos a analizar en positivo como consecuencia de la demanda que nos hacían por la pandemia en la que estábamos situados, ya lo teníamos previamente establecido, es decir, algunas veces los cambios no los establecemos, no nos llegan porque nosotros mismos somos un estorbo para que lleguen, ¿no? Si hoy es posible que las consultas no presenciales o e-consultas puedan ser un instrumento útil, lo eran también antes de la COVID. Luego, es una reflexión que hago para que pensemos, los que me estéis escuchando, que algunas veces retrasamos los acontecimientos, retrasamos la aplicación de los avances que la tecnología y el devenir de los tiempos nos ofrece, consecuencias de resistencias al cambio no bien justificadas. Cambiar siempre es complicado, y para los médicos más. Cualquier cambio de nuestras rutinas parece que nos provoca una gran convulsión, y esto es lo que está provocando precisamente ahora la e-consulta. Llamo e-consulta a todo, llamo e-consulta a la consulta telefónica, a la videoconsulta, a la teleconsulta, es decir, todo lo que tiene relación con la actividad, digamos, no presencial, lo podemos llamar e-consulta, consulta no presencial. Yo lo he dejado establecido esto, vamos a pasar a ver qué consideraciones merece la pena que tengamos que tener presente, como hemos hecho nosotros mismos en la Comisión Central de Odontología a la hora de redactar este documento, que es un documento muy corto, no es nada largo, no es ningún rollo, o sea que lo podéis consultar si lo creéis conveniente. Creo que es una buena reflexión a propósito de lo que nos ocupa. Voy a compartir la pantalla, espero que no haya problemas. Ahí está. Ahí está. Pues he empezado curiosamente por el final, que no es lo que tocaba, ¿no? Precisamente es que empezar por el principio, ¿no? Vamos a ver ahora, aquí. Bueno, empiezo precisamente por las conclusiones, ¿no? Es una manera de hacerlo. Y la primera conclusión es que hoy por hoy la e-consulta ha venido para quedarse. Constituye un avance de una relevancia extraordinaria que ya estaba antes que llegara la COVID, pero presenta cuestiones importantes, muy relevantes, que están sin resolver. Como siempre nos ha cogido el toro, y habitualmente los que tienen la responsabilidad de resolver esto con planificación y ordenación, de momento todavía no lo han hecho. Digamos que en argot taurino el toro está en el ruedo. El toro es un toro muy bonito, un toro que tiene, bueno, pues es posible torearlo bien, pero hay que hacerlo, ¿no? Y la segunda conclusión es cómo implementar un sistema de telemedicina o teleasistencia sin una normativa específica que regule esta problemática. Y esto diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la ética de ontología? Sí, nosotros no podemos exigirle a los colegas comportamientos éticos y deontológicos cuando entra en cuestión la legalidad vigente, y estos tipos de comportamientos pueden acarrearle problemas. Por eso, aunque no es nuestro objetivo la regulación legal, no es nuestro objetivo la normativa específica, cuando tenemos una carencia de este tipo y puede acarrear problemas a los profesionales, sí que es nuestra responsabilidad anunciarlo, y a eso sí aplicar las normas éticas y deontológicas que se corresponden, como siempre, de la profesión. ¿Qué objetivos nos hemos planteado que debería tener en este momento una tecnología como la que nos ocupa, que es de extraordinaria utilidad? Tanto, fijaros, que es de utilidad, que lo que estamos haciendo en este momento era ciencia ficción. Yo no me lo hubiera creído hace solamente 20 años. Diría que si el que me lo hubiera contado, que está loco. Si hace 20 años, cuando también estaba por aquí, me dicen que me podía comunicar con vosotros para dar una pequeña conferencia, pues hubiera dicho que estaba loco, ¿no? Que esto no se podría hacer. Entonces, aprovechar las ventajas técnicas y resolutivas, si esto tiene una aplicación en la mejora de la asistencia que presentamos a los pacientes, es una obligación ética. O sea, el médico no podemos rechazar los avances que nos ofrece el crecimiento horizontal de la tecnología y la inteligencia artificial también,
para no aplicarlo lo antes posible de forma transversal a todos los ciudadanos que puedan beneficiarse de ello. Está en juego la salud, o por lo menos la mejor consideración de la salud. Claro, ¿esto qué aplicaciones tiene en lo que nos está ocupando, que ahora es la pandemia COVID? Mirad, la primera es evitar riesgos. Si yo evito un desplazamiento innecesario, o lo evita en primaria, o lo evita un compañero del hospital, evito no solamente un riesgo importante que puede ocurrir de contagio, no sabemos cuándo puede surgir, pero surgen, y ahí tenemos los ejemplos de los brotes que se están produciendo, y por supuesto también un desplazamiento innecesario. No estamos pensando solamente en primaria, porque siempre cuando se habla de estas cosas se piensa en primaria, no, también en el hospital. El hospital es posible que algunas veces simplemente una revisión se pueda evitar, o dos, o tres, o cuatro, y con el desplazamiento de personas se tiene que desplazar no solamente de la cercanía si están en la ciudad, sino alejados de los pueblos, con las molestias que esto supone para ellos y sus acompañantes. Si se pueden evitar, pues fijaros, tanto riesgos como desplazamiento es muy importante. Pero por otro lado, si la herramienta, como todas las herramientas, se utilizan adecuadamente, porque todas las herramientas en sí mismas son positivas, todas, todo en sí es positivo. Los griegos ya lo hablaban cuando hablan de su telos, del telos, todo en sí tiene un fin positivo. El problema está en la utilidad que le damos. Esta herramienta puede tener unas ventajas extraordinarias, pero puede tener también unos riesgos extraordinarios, y sobre todo si se adornan con comportamientos inadecuados. Pero hay una cuestión muy importante, que es la mayor proximidad del paciente. En los tiempos en los que estamos, con un aumento progresivo de la población envejecida, la sensación de poderme comunicar con un médico que debe tener tiempo, esto ya no es la segunda parte de la película, debe tener tiempo y posibilidades de conectar con ese paciente que demanda su ayuda, o que tiene miedo, que quiere una consulta simple porque le angustia algo y no tiene quien lo lleve, o no tiene cómo comunicarse de otra manera, es de un valor extraordinario. Solo pensemos que una persona que pueda estar encamada o con dificultades de movilidad en su domicilio y que tiene una duda razonable, o no razonable, simplemente tiene miedo, el hecho de poder consultar con su médico, con su enfermera, es fantástico, ¿no? Y esto genera una tranquilidad extraordinaria si se utiliza bien el instrumento. Insisto, si se utiliza bien. Considerar la relación beneficio-riesgo siempre es muy importante. Es decir, esto no ha venido para que los médicos evitemos consultas y pacientes desagradables. Pensemos que es verdad que hay pacientes hiperdemandantes, pero también hay pacientes que no quieren venir nunca a la consulta, y no son pocos, que son los que no quieren venir nunca. No vendrían de ninguna manera si lo pudieran evitar. Entonces, por eso digo que el que un paciente venga a la consulta o no venga, depende de la valoración que le haga el médico y de que pacte con él su venida o no en caso de necesidad. El beneficio-riesgo siempre hay que evaluarlo, tanto en el caso del paciente como de que quiera venir, o como aquel paciente que se niegue a venir. Si este beneficio-riesgo no se valora adecuadamente y simplemente se actúa como consecuencia de que voy a ver si termino una consulta o me lo evito que venga, o al contrario, acepto sus exigencias simplemente también por quitármelo de encima, esto no va a ir bien. Luego es una exigencia ética adaptar las actividades que tenemos. Esta es una cuestión muy importante. Adaptar la actividad que tenemos y consensuar las fórmulas en los equipos también es muy importante. Y luego necesitamos actualizar las normas deontológicas del 2011. Las normas deontológicas del 2011 no permitían que esto lo pudiéramos hacer así. Y diréis, hombre, pues si no lo permiten lo estamos haciendo mal. No, no lo estamos haciendo mal, porque el código deontológico está para modificarlo. El código deontológico no hay prácticamente nada que no sea modificable. El código deontológico es un valor extraordinario cuando se cierra con un alto nivel de consenso, pero es cambiable, es mudable. Y en el 2011 hasta ahora, fijaros que el 2011 se aprobó, pero lo habíamos redactado durante el 2009-2010, fijaros que han pasado 10 años. Claro que en 10 años han cambiado muchísimo las cosas, y quiero decir que además fuéramos a tener el follón, el problema sanitario que tenemos ahora con la COVID. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer, que al fin y al cabo es lo más importante y sobre lo que hemos meditado?
sobre esta tecnología que, insisto, estas tecnologías que nos permiten, dado un uso adecuado, nos permiten, desde mi punto de vista y también de toda la Comisión Ontológica, ser un gran avance, que no va a sustituir, solo va a complementar la consulta presencial. Pero todos los que estamos en este momento, los que estáis escuchando y nosotros mismos, si nos ponemos la mano en el pecho, sabemos que muchas de nuestras consultas pueden ser prescindibles. Todo es consulta, no solamente las primeras, las segundas, las terceras. Muchas de nuestras consultas son prescindibles. Muchas veces vienen modificadas, moduladas, determinadas por la forma que tenemos bien de trabajar o por la forma que se nos paga, ¿no? Y esto es muy importante y lo sabemos, ¿no? Por eso una consulta tiene que ser evaluada desde otro punto de vista, solamente desde la ventaja o del riesgo que pueda suponer para el paciente, exclusivamente, no solamente desde el punto de vista del interés ni económico ni ningún otro tipo que nos pueda suponer. El interés del paciente es lo más importante. Por eso, si el objetivo es el beneficio del paciente y el interés del paciente, lo primero que hay que aconsejar, lo más importante es prudencia. Ser prudentes es muy importante y no tomar determinaciones que nos puedan, por un lado, complicar la vida o hacer daño a los pacientes. Ser muy prudentes cuando tomemos una determinación en relación a utilizar esta nueva forma de relación con los pacientes. Es un acto médico, por supuesto, que aporta eficacia y, por supuesto, aporta valor. Insisto, siempre y cuando se utilice de forma adecuada. Pero es un acto médico y, como todo acto médico, tiene las mismas consideraciones que todos los demás. Puede sustituir o completar el acto médico presencial, como he dicho antes. Lo puede hacer en algunos casos, en otros no, evidentemente. No vamos a podernos a discutir, como es muy propio nuestro, sobre los casos particulares de cada especialidad y decir, bueno, es que en el caso de un oftalmólogo es imposible. Claro, pues ya está. El que tiene que determinar en cada caso, no solamente en cada especialidad, sino en función del acto que esté haciendo y en función del paciente que está haciendo, el que tiene que determinar la oportunidad de la relación beneficio-riesgo es el médico. Y a dar normas que sean aplicables con carácter general es absurdo, no tiene sentido. Pues claro que un oftalmólogo la mayor parte de las veces va a ser difícil que una primera consulta la pueda hacer por aquí. En otros casos es una consulta primera, pero que simplemente es una consulta, imaginemos, por un dolor en la rodilla derecha, pues posiblemente se pueda hacer una consulta. El médico de primera determinará si es necesario que venga o no venga el paciente. Él decidirá con 4 preguntas bien hechas si es necesario evaluarlo o no evaluarlo, mandar una radiografía o no. Es decir, en cada caso es un mundo que tenemos que resolver. Pero sí hay casos en los que, como digo, las revisiones, que puede ser una consulta por videoconferencia, una consulta telefónica sustituta de la consulta presencial, pero siempre ponderando la relación beneficio-riesgo. En segundo lugar, además de esto, ojo con esto que es muy importante. Vivimos en una sociedad extremadamente garantista, para bien y para mal. A mí me gustan mucho las garantías, nos gusta a todos las garantías cuando las necesitamos a nivel individual, las tengamos todos. Otras veces las valoramos excesivas cuando son de otros. Bien, lo cierto es que la decisión de venir o no venir a la consulta, de hacer o no una consulta presencial, le corresponde a ambos. Es una consulta que debe de ser una decisión que debe ser consensuada por ambas partes. En todo caso, una llamada por teléfono no quiere decir que el paciente la haya aceptado de entrada si coge el teléfono. Es necesario que el paciente la acepte de forma taxativa, que la acepte. Luego lo comentaré. Y debe partir, si es aceptada, inmediatamente, sin mediar ningún tipo de disculpa a la historia clínica. Ha sido aceptada una consulta telefónica en estas condiciones. Entonces, debe ser considerada por ambos y debe satisfacer a ambos. Si el paciente se niega a realizar esa consulta, el médico no debería podérsela, ni se le ocurra imponérsela. Es como nosotros lo vemos. Pero en este caso, como en otros. Bien, será la justificación del médico la que dirá que es que no era necesario que viniera a la consulta, o al revés, el médico le va a pedir que venga a la consulta porque tiene un dolor precordial, pero que él lo achaca a un pequeño esfuerzo que hizo y que no quiere venir. Debe de ser consensuada por ambos. En el caso de duda, lo más importante es, insisto, el beneficio del paciente.
y que el médico decida cómo debe actuar. El médico siempre interpretará la situación y ofrecerá al paciente lo más adecuado, que él pueda aceptarlo o no, pero el médico debe evaluar, es el que debe evaluar la situación, no el paciente, y la interpretará y ofrecerá lo que corresponda, y luego el paciente puede o no aceptar lo que se le ofrece. Esto es muy importante. De todo esto, volveré a insistir, hay que dejar constancia de forma exquisita en la historia clínica. Hay que dejar constancia porque es nuestro mecanismo que tenemos en el momento que lo hagamos y que no transcurra mucho tiempo a la hora de trasladarlo a la consulta clínica, si es posible a continuación, es nuestro mecanismo para justificar lo que hemos hecho y nuestra propia defensa de nuestros propios actos. Si es necesario procedente la valoración presencial y porque hay necesidad de examen físico, nunca se debe de trasladar a otro momento si es necesario la valoración presencial y el paciente no puede venir, para eso está la visita domiciliaria. Hay que hacerla. O sea, la valoración presencial de un cuadro no está justificada que no se haga como consecuencia de que estamos en plena epidemia de COVID. Habrá que tomarse las medidas que se tengan que tomar, pero sí es necesario hacer una valoración presencial porque sospechamos que es preciso hacer un electro en ese dolor precordial que el paciente achacaba a un pequeño esfuerzo que hizo, pues hay que hacerlo, no cabe ninguna duda. No puede ser que el otro día alguien me llamaba y me contaba, oiga, pero es que mira, yo creí. No, si no es cuestión de que creas, es que no creas que porque estamos en plena epidemia vas a justificar el no haber hecho un electrocardiograma a una persona que luego resultó que tenía un infarto. Esto es así, no hay justificación que valga, ¿no? Consensuar, organizar y ordenar. Esto sería una cuestión propia de la gestión médica en la telemedicina y esto no se está haciendo. Consensuar lo que había que hacer, organizar, ordenar, planificar, no se está haciendo. Es decir, se ha puesto, no voy a precisar en qué comunidades autónomas, ha habido bastantes problemas, se ha puesto, digamos, vuelvo otra vez a utilizar el término taurino, el toro en el ruedo sin más. Se ha puesto la situación de las consultas telefónicas y las consultas no presenciales como estímulo, como herramienta a disposición de los profesionales, sin pensar, primero, que no es verdad que se vaya a ahorrar tiempo, no lo creo que se ahorre tiempo con esto. Un paciente que tiene ansiedad o que quiere consultar algo probablemente necesite el mismo tiempo o más por teléfono que el que va a tener si fuera la consulta presencial. Luego, esto hay que planificarlo, ordenarlo y organizarlo. No puede ser que te den una herramienta que no es posible realizar bien. Habrá que saber qué tiempo se necesita para una actividad presencial de los profesionales, qué tiempo va a dedicar a la telefónica y cómo además poder medir esto para que en caso de necesidad se le planteen los refuerzos oportunos. Lo que no puede ser es que se suelte, y quiero utilizar con esa precisión la palabra, que se suelte la tecnología a los profesionales y allá te las arregles. Esto no puede ser. Unos profesionales la aceptan, otros la rechazan. Esto no puede ser. Es necesario planificar, consensuar, organizar y regular un comportamiento que viene, como digo, para quedarse y que puede dar muchos problemas tanto al sistema como a los profesionales. No es posible, por ejemplo, que pueda ocurrir que haya lista de espera para responder a una consulta telefónica que no tiene alternativa de una queja de un paciente que no sabemos lo que le pasa. Esto es un disparate. Es un profundo disparate que puede dar muchos problemas y si no los ha dado es porque no tenemos mucha suerte, pero no tiene ningún sentido que un paciente que necesite o que crea que necesita una consulta como la tenía antes, no se le ofrezca la consulta presencial, se le ofrezca una consulta telefónica, pero se tarde 7 días en responder. Claro que es verdad que lo mismo no se tiene disponibilidad de tiempo profesionales para responder, claro, es de lo que me estoy diciendo, es que esto hay que organizarlo de tal manera que esto no pueda ocurrir. Y que no pueda ocurrir, si es necesario, habrá que reforzar y poner más profesionales para que hagan ese trabajo y complementen el de los demás. Esto de que la primaria siga siendo el pozo ciego donde se le eche todo a los profesionales no puede ser. Es imposible y la responsabilidad en este caso son más de los responsables de la gestión y administración sanitaria que de los propios profesionales en sí. Los profesionales en sí, la responsabilidad que tienen sería ponerlo encima de la mesa y quejarse, si es necesario quejarse concretamente y si es preciso hacerlo a través, por supuesto, del colegio o de las instituciones sindicales. ¿Qué medidas necesarias ofrece la e-consulta?
mirad, lo primero es la accesibilidad. Si esa accesibilidad de la que se supone que va a tener mayor capacidad de respuesta a los pacientes, dada la situación que tenemos de pandemia, no se tiene, y se les dice que la consulta telefónica se le va a devolver a los 7 días de haber realizado la queja, esto no va a ir bien. Demos cuenta de que la accesibilidad en caso de incapacidad o de soledad, y hay muchos pacientes que están incapacitados y solos, y no digo, imaginemos, en los pueblos probablemente esto no sea tan fuerte, pero imaginemos una ciudad, con la cantidad de gente que vive sola, que no tiene familia, bien, o que vive en unas condiciones que no son adecuadas para bajar incluso a la calle, ¿no? Gente mayor que vive en un cuarto piso sin ascensor. Es decir, todo esto el médico desde el punto de vista ético lo tenemos que considerar porque todo genera sufrimiento y un extraordinario sufrimiento, ¿no? Las dotaciones técnicas y de personal, yo lo he comentado, es absolutamente clave y crítico, ¿no? ¿Qué necesidades hay para poder responder adecuadamente ante esto? No puede ser que además de querer resolver un problema tan importante como es intentar reducir los riesgos de contagio en la actual pandemia, esto es que vaya a ahorrar encima dinero y personal. No sé si alguien se está pensando en alguna administración que lo mismo nos ahorramos dinero en medicamentos, en intervenciones, en personal, con la e-consulta y con las consultas no presenciales. Porque esto no solamente es una barbaridad, sino que, bueno, pues va a poner en riesgo a muchos pacientes. Esto sería intolerable, ¿no? Necesitamos una regulación. La seguridad jurídica exigida que mencionaba al principio es importante. Hemos valorado ya dónde tenemos hueco, dónde tenemos algún déficit importante. Fijaros que he insistido al principio de que toda la actividad que generemos a un paciente necesariamente tiene que contar con su consentimiento, con un consentimiento por él claro y nítido. Estamos intentando elaborar un consentimiento informado para casos especiales, ¿no? Que yo creo que va a ser necesario. Es decir, tenemos que actuar con seguridad jurídica. No puede ser que el profesional, además de poner toda su mejor voluntad para sacar adelante los problemas que tenemos, además ponga en riesgo su seguridad. No puede ser que al cabo de un tiempo esto le dé problemas, ¿no? Luego, por otro lado, está la ignorancia y la falta de habilidad tecnológica. Ya sabemos que todo lo nuevo asusta, incluso a los profesionales, este mismo medio les puede asustar, ¿no? El mismo poder comunicarse con los pacientes probablemente también les agobie, ¿no? Aunque sea por teléfono, ¿no? Pero los propios pacientes tienen una clara ignorancia y falta de habilidad tecnológica que mejorará con el tiempo, lo mismo cuando aparecieron los móviles, ¿no? Pero debería hacerse algo para facilitar las cosas o minimizar los miedos y minimizar la ansiedad que tienen pacientes y profesionales. Esto creo que tampoco se está haciendo nada, al menos que yo conozca, ¿no? Si nos está dejando a que el toro circule en el ruedo sin más y a ver qué ocurre, ¿no? Y sea, bueno, el ensayo-error el que determine que el aprendizaje. Esto lo considero un disparate. Algo habría que hacer en este sentido para tranquilizar a la gente y tranquilizar a los profesionales. En relación al consentimiento, la privacidad y la confidencialidad, que también es un reto importante, insisto en que debe haber voluntad por parte del paciente y consentimiento. El médico debe de preguntar al paciente si usted quiere que hagamos esta consulta. Y no basta con decir que me descolgó el teléfono, no basta. Es necesario manifestar explícitamente la voluntad. Cuando el paciente no es el mismo que responde, es un familiar o un representante legal, que puede ocurrir, tenemos que saber siempre quién es. Tiene que haber una identificación clara y fehaciente de aquel con el que vamos a hablar y que nos ha dado el ok, nos ha dado la conformidad, nos ha dado el consentimiento, y es aquel que interviene en la comunicación. Es muy importante esto. Y de esto, por favor, hay que dejarlo claro en la historia clínica. La historia clínica debe quedar constancia de con quién hemos hablado, qué nos ha dicho y cuándo nos dio el consentimiento. Esto es muy importante. Insisto de nuevo, esto es clave. Igual que es clave el punto siguiente. No se puede hacer unas consultas no presenciales por teléfono. Nada se puede hacer que tenga valor como tal si no tenemos delante la historia clínica. Yo sé que hay comunidades autónomas donde incluso ahora ya no quizá,
pero en otro momento más álgido de la pandemia, donde se obligó y se le decía a la gente que hiciera consultas sin conocer a los pacientes de nada, médicos nuevos en un cupo hicieran consultas sin tener a mano la historia clínica. Esto no se puede hacer. No se puede hacer porque de ahí van a venir riesgos importantes y el responsable va a ser el médico que los haga, pero también para el propio paciente. Riesgo para el paciente, riesgos para los profesionales. No se puede hacer una consulta sin la historia clínica. Y diréis, bueno, pero si esa consulta está sobrevenida o es de urgencia, ¿qué hacemos? Bien, en los casos que estén sobrevenidos y no haya más remedio, como cuando estamos en la playa o estamos en el campo y a alguien le da, tiene una crisis o le da un infarto y lo tenemos que atender, se hace lo que se puede. Siempre se hace lo que se puede, pero automáticamente tomamos nota y lo pasaremos a la historia clínica lo antes posible que esto fue así. Si existe una llamada por urgencia o sobrevenida, una consulta sobrevenida, que no podemos evitarla y es necesario echar una mano, bien, bien, si nadie dice que no se haga. Lo anormal, por vías normales, momentos normales, en condiciones normales, hay que utilizar la historia clínica sí o sí. Y si no hay tal disponibilidad, tomemos nota, se atiende lógicamente porque no hay que dar otro remedio, es necesario atender a todo el mundo, no hay ninguna razón para no atender a alguien con lo que se tiene a mano, pero a continuación dejar constancia en la historia clínica de que esto era así. Pero ojo, una cosa es que hagamos atención a consultas sobrevenidas porque no ha habido otro remedio o de urgencia, y otra cosa es que sea lo normal que se hagan consultas perfectamente programadas sin la historia clínica. Un juez nunca lo entendería, ¿eh? Nunca lo entendería esto un juez. En cuanto a la confidencialidad y la intimidad, es muy importante que utilicemos vías seguras. No nos entra, nos ha costado mucho a los médicos que nos entre en la cabeza que no podemos acceder a la historia clínica que no sea de nuestros pacientes. Nos ha costado mucho. Nos está costando mucho saber que el WhatsApp, por ejemplo, no es una vía segura. No es una vía segura y no se puede mandar información clínica de los pacientes por WhatsApp. No se puede. No tiene el nivel de seguridad necesario. Hay que ir a vías seguras y, porque también el juez tampoco lo va a entender. O sea, y el desconocimiento tecnológico que supone el que yo creía, tampoco posiblemente valga, aunque siempre puede ser un elemento atenuante. Insisto, de todo dejar constancia en historia clínica. No solamente es de la valoración clínica en sí, sino de todo lo que ocurra en esto que hemos comentado. Es muy importante. ¿Qué obligaciones tiene el médico? Pues mirad, la obligación fundamental del médico son las que hemos tenido siempre. Como en todo acto médico, sigue siendo médico y la aplicación del código de ontología médica es la misma. Otra cuestión es que ahora lo vamos a cambiar y diré, bueno, pero si no lo habéis cambiado, ¿cómo es posible que podamos actuar contra lo que establece el Código 2011? Mirad, por norma, esto era así, no se puede cambiar el código deontológico más que por una asamblea presencial, está así escrito, es que claro, son normas que son anteriores a la situación actual y para cambiar esa norma necesariamente tiene que reunirse la Asamblea General de la organización. La Asamblea General de la organización se reúne prácticamente cada 2 semanas, 3 semanas, se está reuniendo, pero por videoconferencia también, como estamos haciendo ahora. No tiene validez porque no está previsto que tenga validez sus acuerdos, pero sí tiene la fuerza moral de que en este momento está aceptado las propuestas que el documento que os mencionaba al principio viene incluidas y que lógicamente se introducirán en el mismo código. Es más, tampoco podemos cambiar, el código estaba cambiándose en el momento que se estableció la pandemia, se estábamos discutiendo ya, prácticamente teníamos discutido el 50% del nuevo código, pero no se acabó de cerrar y como no se puede reunir de forma efectiva ni para cambiar que que tenga validez una reunión no presencial, tampoco no ha habido tal reunión presencial, luego es una pescadilla que se muerde la cola, pero sí que existe la fuerza moral, el convencimiento moral de la Asamblea de que esto es así y que así ha sido aprobado y no va a haber ninguna dificultad porque se utilice esta nueva tecnología que, como digo, no lo admitía el código anterior como valor, como acto médico. Rigen los preceptos para todo lo demás del Código de Ontología acerca de toda la relación médico-paciente, la defensa de los derechos de los pacientes y la seguridad de los pacientes. Y ojo, así como el respeto a los profesionales sanitarios que como consecuencia de la aplicación de estas nuevas tecnologías sabemos
que hay en función de comportamientos que no voy a entrar a valorar, que una vez son comportamientos inadecuados que proceden de un sitio de un lado y otros son de otro. Estoy hablando de primaria y urgencias, por ejemplo. No son los comportamientos de los profesionales como se supone que deben de ser con el máximo respeto. Es decir, los comportamientos de los profesionales no tienen justificación, y menos que alguien pueda generalizar acusaciones contra un sector de la profesión como consecuencia de algún comportamiento inadecuado o de varios comportamientos inadecuados de algunos individuos profesionales, que siempre los hay, que puede ser que no respeten lo que se debe respetar. No podemos nunca generalizar y decir que si la primaria hace esto o las urgencias hacen lo otro, sino si hay casos en concreto de comportamientos inadecuados que los pueda haber, tienen que tener nombre y apellidos y se tiene que presentar la queja y la denuncia correspondiente en el Colegio de Médicos. Si alguien aprovecha esta tecnología para quitarse a los pacientes de encima, o alguien aprovecha esta tecnología para no atender a los pacientes adecuadamente o rechazar las atenciones presenciales sin justificación, tendrá que tener la respuesta oportuna de la queja correspondiente al colegio, pero tiene que tener nombre y apellido. Y en consecuencia, los urgenciólogos no se pueden quejar con carácter general de todo un sector profesional, porque algunos probablemente no hagan las cosas como se corresponde. Por cierto, esto siempre ha sido así. Siempre hay sectores de la profesión, siempre hay grupos de la profesión que no hacen las cosas adecuadamente. Por cierto, para eso está el código deontológico, por eso tenemos código deontológico, por eso tenemos colegios, porque hay compañeros que no se hace lo que se espera de ellos ni se comportan como deben. Pero esto no puede ser razón para que generalicemos. Ni generalizaremos desde primaria los comportamientos inadecuados de los de urgencias, ni al revés. Si hay alguien que tiene quejas concretas, tendrá que matizar quiénes son, nombre y apellidos, y establecer por las vías adecuadas la queja oportuna para que se le dé la respuesta que le corresponde. El médico debe ser consciente siempre de la trascendencia de sus actos en cada uno de los pacientes que trata y de los procesos que trata. Tanto consecuencia y trascendencia de sus actos directos o indirectos, que puede generar por los que habrá que responder desde el punto de vista deontológico y, por supuesto, desde el punto de vista legal. E insisto, esto siempre debe ser consciente de esto. Entonces, y es muy importante no dejar pasar las cosas simplemente porque lo habitual y no ha pasado nada, sea que, bueno, como la gente se queja mucho y bueno, se queja mucho y se quejan de más y hay una demanda exagerada, sí, puede haber una demanda exagerada de algunos, pero no hay una demanda exagerada de otros. Y es verdad que hay pacientes que vienen mucho a la consulta, es verdad, hay pacientes que no quieren venir nunca, lo sabemos muy bien, ¿verdad, Raúl? Lo sabemos muy bien que hay pacientes que no quieren venir a la consulta, no vienen ni con la Guardia Civil, por dar una clave en broma, no quieren venir. Y estos pacientes se pueden quejar e intentar evitar a toda costa venir a la consulta, y ahora encima le pones una disculpa que es la consulta telefónica. Pero si es un dolor precordial y no es un dolor que se produjo por tirarte cualquier cosa con esfuerzo, bueno, pues podemos tener un infarto simplemente pasar desapercibido por no evaluar adecuadamente al paciente. Ojo siempre, como digo, ser conscientes de quién tenemos delante y de la trascendencia de nuestros actos. Y luego, para ir terminando, hay muchísimos interrogantes jurídicos y deontológicos en relación a la responsabilidad profesional del médico ante un diagnóstico que puede ser erróneo. Los errores son el pan nuestro de cada día en nuestra profesión. Habitualmente cuando estamos juntos hablamos de los errores que pueden haber cometido otros. Errores yo los he cometido casi a diario. Y me han dolido mucho unos, la mayor parte me han pasado desapercibidos. Y a todo esto hay que ir dando respuesta, pero hay muchos interrogantes jurídicos a los que hay que responder. Pero insisto, esta tecnología, estos medios, esto que está a nuestro alcance, que puede ser un gran avance si se utiliza adecuadamente, ha venido para quedarse y tendremos que ir solucionando poco a poco los problemas que surjan. Vamos a hacer un esfuerzo por sacar lo positivo de esto y no solamente lo negativo, porque sacar lo negativo es muy fácil. Y luego, para reflexión final, simplemente, ¿qué se requiere en esto como en todo de un profesional, de un buen profesional médico en esta situación? Insisto, en esta situación como en todas. El buen profesional médico es sobre todo solidario. Es decir, su vocación está en ayudar a los demás, en este caso a los pacientes, a los individuos, y disminuirles sus cotas de sufrimiento dentro de sus posibilidades. Y esto siempre ha implicado compromiso. Sabemos que compromiso, buen ejemplo ha sido
para aquellos, no para todos, para aquellos que se han comprometido tanto, que incluso han perdido algunos la vida, aceptando por ese compromiso, aceptando incluso riesgos que van más allá de lo que se cabe esperar, no bien conocidos. En este caso, los riesgos son mínimos si estos consejos que, después de haberlos valorado entre los 12 miembros de la Comisión Deontológica y haber consultado con la asesoría jurídica correspondiente, os hemos ofrecido, son mínimos si se toman y se hacen las cosas bien y sobre todo con sentido común. Y por mi parte nada más y ahora espero vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, elimina el compartir la pantalla, Juanjo, para que podamos ponernos en pantalla. ¿Cómo se elimina esto? Espérate a ver. Aquí. Ahora. Bueno, a partir de ahora abrimos el turno de preguntas. El que quiera tomar la palabra simplemente, por favor, a través del chat, o me pide la palabra a través del chat, o como quiera, o me hace una seña, o lo que os parezca. Y me gustaría romper yo el hielo, a Juanjo, en relación a un par de cosas que has dicho y que quizás, sobre todo un par de ellas que me parecen importantes. Una es que, como tú decías en la charla, la consulta no presencial o la teleconsulta no es una cosa nueva, ¿no? Es una cosa que lleva mucho tiempo haciéndose y no solamente desde atención primaria, yo creo que desde otros niveles, ¿no? Todos conocemos compañeros que, lógicamente por las características de su especialidad, pues no tenían necesidad de tener al paciente presencialmente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en compañeros de hematología o, bueno, en fin, otras especialidades y en las consultas de atención primaria, pues que hubiera consultas no presenciales era el pan nuestro de cada día en muchas de ellas, ¿no? Y muchas veces también, como tú dices, en el medio rural, de difícil acceso, o en los medios urbanos por la soledad de los pacientes o la dificultad para acceder a los centros de salud o a los consultorios. Bien. Sin embargo, partiendo de esta base, el desembarco o el soltar al ruedo este toro, como decías tú con el símil taurino, que me parece en este caso tan apropiado, creo que los que tenemos un riesgo de cornada más grande, a mi parecer, somos los profesionales de atención primaria, por una razón muy sencilla, porque a nosotros no solamente se nos suelta este toro de la consulta no presencial, sino que también nos cambia radicalmente un contrato que manteníamos con la población o una forma de contrato que manteníamos con la población en los últimos 30 años, que era la consulta a demanda, la población se citaba, aparecía en la consulta y allí daba sus demandas y eso ha cambiado por una consulta realmente concertada, en la que el paciente solicita atención, esa atención se le da de forma telefónica inicialmente o cualquier otra vía y se concierta entre los dos el acceso o lo que se va a hacer, que puede ser pasar una consulta presencial o, como tú muy bien decías, solicitar alguna prueba o hacer un diagnóstico telefónico, etc. Por lo tanto, creo que ese cambio en el contrato que existía en la atención primaria a nosotros nos ha hecho que la teleconsulta nos lleve a otro nivel diferente de la atención hospitalaria, precisamente por ese cambio. Eso no existía en la atención hospitalaria y sí que, eso ya en la atención hospitalaria no es un problema que afecte, pero sí en la atención primaria, que se ha pasado de un acceso absoluto y pleno a concertar citas, ¿no? Y este cambio para nosotros es muy importante. Yo creo que esto quizás requería, como tú muy bien has dicho también, tanto una formación al profesional como una información a la sociedad de que cambiábamos la forma de actuar. Me parece que esto era una cosa que no se ha hecho ni una cosa ni la otra, ni la información a la sociedad de que realmente se estaban cambiando las reglas del juego, ni la formación a los profesionales para que todos estos miedos que les generaba este cambio pudieran ser relativamente bien asimilados. Esta es la primera cosa que me gustaría que me dieras de opinión. Y la segunda, que es muy sencilla, mucho más breve, es si planteasteis en la Comisión Central Deontológica la posibilidad de pedir a los servicios de salud que las teleconsultas quedaran grabadas, como quedan las llamadas al 112 de alguna manera, en alguna especie de fondo donde se pudiera
echar mano de esas grabaciones en un momento determinado ante determinados conflictos que pudieran surgir. En relación a la última pregunta, precisamente tenemos este fin de semana, el viernes por la tarde tuve también desde por aquí una reunión con la Comisión Central de Ontología, la reunión ordinaria, y abordamos precisamente un documento sobre la necesidad de la grabación. Podemos decir que sepamos que los pacientes pueden grabar la consulta. Otra cuestión, otros diréis, ¿cómo? ¿Pueden grabarla? Sí. Otra cuestión es que no pueden utilizarla, pero grabarla la pueden grabar. Y en un momento determinado la van a utilizar, siempre y cuando se la admitan, puede ser. El médico no puede grabar la consulta sin permiso de los pacientes. Es verdad que en esta situación lo lógico es que nos permitieran grabarlo, porque sería un mecanismo de defensa, pero también podría ser la misma razón que nos tendrían que permitir grabar las consultas presenciales. Creo que nuestra defensa ahí para hasta que esto cambie y se pueda regular, que puede ser que todo ha sido muy rápido y no haya habido capacidad para regularlo, para cambiar la ley. La solución está en el consentimiento, la redacción del consentimiento, que sí que ya lo tenemos listo, un consentimiento que se puede ser incluso verbal o incluso si hay medios mandarlo por escrito para que el paciente lo devuelva una vez que lo escanee, con lo cual es más complicado, pero es que es una gran cosa. No hace falta grabarla. Yo creo que a continuación de terminar la consulta o en el momento que se acepta la consulta telefónica es poner la historia clínica y dejar constancia y que luego se puede rastrear. Esta consulta ha sido aceptada por el paciente y en esta consulta ha pasado esto, esto y esto, que es lo mismo que nos puede ocurrir en las consultas presenciales. Tenemos un documento listo, pero creemos que quizá todavía es demasiado pronto para poderlo soltar y abrir otro debate, porque esto permitiría cambiar la ley. Lo cierto es que sí que tenemos un mecanismo de defensa, es establecer el consentimiento de la nueva consulta con los pacientes y el consentimiento por un lado y por otro lado dejar constancia escrita, que es un mecanismo de defensa fantástico ante cualquier juez. Y diréis, bueno, pero siempre se puede escribir sí, pero en el momento siguiente de terminar la consulta no es en 2 horas, ni 2 días, ni 4 días después. Eso es muy importante dejar constancia inmediata en la historia clínica de lo que ha ocurrido. Y si me queréis, es prácticamente lo mismo que ocurre en las consultas presenciales. Claro que en la consulta presencial no vemos a los pacientes de la misma manera, bien, pero actuamos sobre lo que podemos hacer. Y mientras tanto sí que sería posible el hecho de que se pudiera grabar la consulta. Es verdad, con el permiso del paciente se puede hacer, pero hay que pedir permiso, le pides permiso al paciente y si el paciente te da permiso para grabar la consulta, se graba. Claro, ¿qué va a pasar con esto? Pues lo que va a pasar con esto es generar una extraordinaria fractura, vamos a dejarlo claro. En el mundo de la primaria, sobre todo en los medios rurales, no creo que esto suponga tanto porque al final y al cabo ahí se conoce casi todo el mundo y la relación que se establece es una relación personal de larga duración. Por cierto, esta relación personal viene a tener un valor todavía añadido de valor extraordinario a la hora de poder realizar esta actividad de consulta no presencial. Si se tiene una buena relación con los pacientes, esto es muchísimo más fácil. Si se tiene una buena relación con los pacientes no va a haber casi nunca problemas, pero si no se tiene, pueden surgir problemas y pueden surgir complicaciones cuando no se tienen, no se conocen los pacientes. Y eso es lo que te puedo decir, el documento lo tenemos muy madurito, pero vamos a ver qué ocurre, cuál es el devenir de las cosas, pero vamos a resolver de entrada cómo se ordena este tipo de asistencia, cómo se planifica este tipo de asistencia, que creo que no se está haciendo adecuadamente en este momento, ¿no? Creo que se ha dejado a la gente, bueno, al albur de lo que se le ocurre a cada uno. Cada centro puede haberse organizado mejor o peor, pero hay algunos que no lo están haciendo adecuadamente. Y nada más, creo que Respecto a lo que te comentaba del cambio en la relación que había entre sí, fase de la concertación a la demanda y la falta de información a nivel poblacional, el soltar el toro directamente, como tú dices, sin haber preparado ni a la sociedad ni haber preparado a los profesionales. Creo que lo comentaba también, esto es una cuestión dura, ¿no? Es decir, porque hay gente que no está preparada. La verdad es que cuando la gente se anuncia y la justificación es bastante clara de por qué se tiene que hacer, creo que cuando tú tienes una buena relación con tu gente y tú de esto sabes mucho, no va a haber problema en intentar aquellas consultas que efectivamente sean candidatas a resolverlas por
de vía telefónica la hacerlo. No va a haber más problema porque el paciente te conoce, confía en ti, va a ser igual. El problema va a surgir cuando se haga entre un paciente que no conoce a quien le está hablando, no lo conoce de nada, absolutamente de nada, o incluso hasta desconfía de él, e incluso el propio profesional posiblemente tampoco tenga la fluidez que puede tener cuando se conoce bien a los pacientes, y ahí pueden surgir problemas porque evidentemente la consulta no presencial pues no permite tener ese intercambio que permite la otra, no lo permite. Pero sobre todo es importante que la gente tenga aceptada y asuma que esto es así, que no sea a la fuerza. Y sobre todo intentar además que los profesionales no hagan el esfuerzo, no hagan a la fuerza nada. Esto es muy importante, que el profesional no haga a la fuerza una consulta ni imponga una consulta a la gente como única alternativa y además cuando se la pueda hacer. Esto es muy importante. Entonces son ganas, el hacerlo así son ganas de crear problemas, que van a surgir, no en todos los casos, pero pueden surgir. La consulta debe estar consensuada en todos los casos. Y claro que viene a interferir claramente la relación médico-paciente clásica, pero digamos que, como dice mi hija, hay lo que hay. Es decir, no tenemos muchas otras alternativas y esto hay que modularlo como se pueda. Me explico, hay que modularlo como se pueda. ¿Cómo te lo diría yo? Debemos de estar para solucionar problemas. Sabemos que tenemos problemas, pero debemos de tener la actitud de solucionarlos, no de aumentar los problemas. Ese sería el mensaje, porque es que está en nuestras manos. Sabemos perfectamente que se podían hacer desde la administración las cosas de otra manera y no se han hecho. Bueno, pues digámoslo, sin más, pero sigamos haciendo a diario lo que debemos de hacer y como lo debemos de hacer. Quiere preguntar Roberto Sabrido. Roberto, activa el micrófono, por favor. Sí, ya lo tengo activado. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Se puede. Gracias, Juanjo, que te hicimos un atraco estando de vacaciones y estás sacando tiempo ahí en tu Rulop, entiendo que es donde estás, para compartir esta conferencia con nosotros. Muchas gracias, por lo tanto, Juanjo. Luego quería hacer una ligerísima reflexión con una pregunta. Es decir, está claro que la teleconsulta, bueno, es una cosa que se ha hecho de aquella manera, que es una cosa que hay que hacer porque hay que aprovechar las nuevas tecnologías, tanto si hay pandemia como si no la hay, ¿no? Es poner herramientas al servicio del profesional y del ciudadano. Para eso, como bien dices, hay que hacer una cosa que es regularlo jurídicamente, porque toda regulación jurídica da seguridad al profesional. Y también, desde mi punto de vista, habría que intentar, en el concepto de lex artis, que las sociedades científicas, que la administración regule y que las sociedades científicas se pongan ya a trabajar a destajo en la elaboración de protocolos de las teleconsultas, porque deben llevar un protocolo específico, evidentemente la capacidad de detectar mediante conversación cierta patología que requiere visita presencial. Y el juez, cuando tengamos un problema de esto, lo que va a preguntar es, para ello la lex artis es, ¿hay protocolos y se han ajustado a los protocolos? No, no hay protocolos. Entonces, si no hay protocolos, ya lo dejamos todo a la mera interpretación de un juez. Pero la pregunta es, tu insistencia, tu insistencia, entre comillas, en que se pueden grabar la teleconsulta, no la acabo de entender. Porque el consentimiento informado, según está regulado, la mayoría de las veces, es un consentimiento verbal. Es escrito en intervenciones quirúrgicas y tal, pero hay que pedir consentimiento. Ya la propia legislación, la Ley de Autonomía del Paciente, establece cuándo se debe pedir consentimiento informado y que ese consentimiento informado es verbal. Y vale, y está valiendo judicialmente, solamente con que se refleje en la historia clínica que se le ha pedido consentimiento informado verbal y le ha concedido. Con eso, cualquier tribunal, cualquier juez lo está admitiendo, porque se da un enorme valor a todo lo que figura en la historia clínica, ¿no? De aquí la importancia, como has dicho, de que todo se escriba, se tenga la historia clínica adelante y que todo se escriba en la historia clínica. Pero, y aquí me pregunta, si actualmente, igual que se hacen las otras consultas, todos los consentimientos informales, todos los consentimientos se pueden hacer, la mayoría de ellos, y se hacen verbalmente, y con que conste en la historia clínica es suficiente, ¿qué necesidad tengo yo de grabar la conversación? Y si, porque me daría igual grabarla, o sea,
el efecto práctico sería el mismo grabándola por teleconsulta que presencial, porque presencial estoy hablando con el paciente y yo escribo unas cosas en la historia clínica. El paciente me podría exigir lo mismo o yo podría exigir lo mismo. Entonces, no veo la ventaja de que se graben las teleconsultas en relación con cualquier otra consulta. Bueno, ya he dicho que tenemos una gran defensa sobre esta reticencia. Le contesta Raúl con la historia clínica, dejando constancia, por cierto, si puede ser inmediato, porque se deja constancia cuando lo has escrito, en qué momento lo has escrito, y queda constancia en la misma historia, queda constancia de cuando lo has escrito. No es lo mismo escribir una reflexión o lo que fuera oportuno en el momento final de la terminada la consulta con el paciente, hacerlo 3 días después. No es lo mismo. Entonces, dejando esto claro, ya he dicho que tenemos prácticamente todo, digamos, arreglado. Por un lado, pidiendo consentimiento al paciente para celebrar la consulta, que no vale solamente con que acepte la llamada. Esto está claro, está claro. Y he dicho que prácticamente no tenemos grandes riesgos. Pero hay especialidades donde las cosas se pueden complicar. Entonces hay compañeros que dicen que en casos especiales, sobre todo del mundo, por ejemplo, de la psiquiatría o el mundo de las lesiones, que me dijo que es que tenía una lesión de esta manera, pero no me mandó la foto, pero no lo acabé de esto puede crear problemas, ¿no? Lo demás, yo también pienso lo mismo que tú. No creo que haya grandes diferencias entre hacerlo presencial y no hacerlo presencial. Ahora, siempre hay pacientes y pacientes. Y como tenemos 51 especialidades y cada paciente es un mundo y las cosas son tan complicadas y siempre hay alguien empeñado en sacar en algunas ocasiones cierta rentabilidad a sus situaciones, pues esto me temo que va a haber me temo que va a haber que regularse y en algunos casos los médicos aceptarán hacer la consulta presencial, no presencial, si se le permite grabar. O sea, yo no estoy hablando de que sea un carácter de normalidad, pero para ciertas situaciones que tengan implicaciones, que puedan tener implicaciones legales o jurídicas, posiblemente haya que hacerlo porque el médico dirá, mire, yo lo siento, pero si no me permite grabarla, yo no le puedo hacer la consulta porque, por lo que sea. Entonces, y por ahí pueden ir las cosas. Es por donde puede ir nuestro documento. En absoluto estamos hablando de nuestra negativa anterior a que el médico grabe las consultas, y de luego si es sin consentimiento de ninguna manera, es un delito, de ninguna manera nuestra reticencia precisamente en lo que tú has dicho. Porque además la relación médico-paciente, esto sería estar cada uno de un lado y de otro con la escopeta cargada. Esto sería un disparate tremendo, con un daño horrible para el sistema, porque nadie te contaría su verdad, ¿no? Sino confía en ti. Y fijaros que en el fondo estamos cuestionando algo que es clave, que es la confianza, la confianza con, disculpa, la confianza entre el médico y el paciente. Sin esa confianza es imposible poder avanzar en una buena relación, y sin esa relación la medicina sería otra cosa. O sea, ojo con cuidar esto. No vamos a hacer una respuesta mecanicista a un problema que puede ser coyuntural y que puede tener, si alguien te quiere engañar, casi lo mismo que tú has dicho, me puede engañar también en la propia consulta. Lo que sí es posible que en algunos casos, en algunas situaciones, en algunos casos especiales, pues haya que regularlo para que el médico lo pueda decir. Bueno, pues nadie más se anima a hacer alguna pregunta. Si no, pues Juanjo, si quieres a modo de conclusión. Roberto, ¿tú querías hacer algo más? ¿Decir algo más? Un momento, ahora. ¿Roberto? A ver. Sí. ¿Se me oye? Sí, sí, perfectamente. No, que como no ha preguntado nadie más, no quería acaparar, ¿no? En consonancia con esto que ha dicho Juanjo, pues evidentemente en la fase esa que ha dicho él de que hay que ir a una regulación jurídica de la teleconsulta o de la e-consulta, evidentemente, igual que está regulado en la Ley de Autonomía del Paciente que hay 2 tipos de consentimiento, el consentimiento verbal y el consentimiento escrito, pues habría que legislar en el caso de la teleconsulta, porque es un caso, como tú bien has dicho, que en ciertas circunstancias puede requerir esa grabación, cuando el acuerdo, o sea, el consentimiento informado puede valer verbalmente en la e-consulta y en qué condiciones se permite la grabación para que deje constancia del consentimiento informado. Creo que sería un elemento a regular jurídicamente.
Esto es lo que nosotros exactamente, eso es lo que nosotros estamos pensando y proponiendo. ¿Cuándo se la insisto, el consentimiento queda perfectamente salvaguardado suponiendo que se haga y que además quede constancia de que se ha hecho inmediatamente después de que se haya terminado la consulta. Y ojo, más importante todavía, y al hilo de esto, es el hecho de las consultas sin historia clínica porque hayan sido sobrevenidas o de urgencia, inmediatamente dejar en la historia clínica qué ha ocurrido, pasar la nota lo antes posible a la historia clínica para que dé constancia de lo que ha ocurrido. Es muy importante esto, porque las cosas y los errores nos ocurren una vez en la vida, y ese error te puede destrozar una carrera profesional simplemente por un descuido, ¿no? Aunque no lo más frecuente, ¿no? No es lo más frecuente, ¿no? Por cierto, estoy viendo que está conectado Nano de Talavera, y con Nano, esta actividad que yo estoy realizando ahora en mis vacaciones, la comencé con él hace muchos años. Un fuerte abrazo, Nano, por cierto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por ahí iría esa regulación. A mí ahora lo que más me preocupa, si no hay ninguna pregunta, lo que más me preocupa es las condiciones en las que se está haciendo, y otra es el uso inadecuado que se está haciendo de la e-consulta. El uso inadecuado. Es decir, el uso inadecuado, la e-consulta no puede nunca, ni con una disculpa, suponer un instrumento para quitarnos a la gente de encima o para retrasar que la gente venga a la consulta. Esto no puede ser. Yo insisto, no habéis entrado ninguno al trapo, pero no es de recibo que la primera consulta, que es la primera queja de un paciente que no sabe de qué se está quejando, se traslade a 7 días para darle una respuesta o al menos explorarle verbalmente qué es lo que le está ocurriendo. Esto lo siento, pero esto es muy importante. La primaria, que el caso que aquellos que lo estén haciendo, procurando, aunque tengan sus razones, tendrían que denunciarlo, porque yo sé que algunos de ellos lo harán porque no tengan más remedio, porque tengan mucha demanda, pues habría que denunciarlo y que se ponga la medida. Pero esto no puede ser una justificación, porque si ocurre mañana algo, ese profesional va a ser el responsable de lo que ocurra, bien sea de forma directa o indirecta. Quería insistir muchísimo en esto, que sé que está ocurriendo, que no me lo estoy inventando, y está ocurriendo en nuestra comunidad, por cierto, y está ocurriendo fuera de nuestra comunidad, en otras comunidades. Y yo ya, para terminar esta conversación, si me permites, simplemente yo veo, aparte del que tú acabas de mencionar ahora, yo veo otro riesgo, ¿no? Yo veo otro riesgo importante en la teleconsulta, y es una cosa que yo observo también en el día a día, que parece que se está instaurando, y es que la teleconsulta no es un cribado, es una consulta. Efectivamente. Y no es un cribado, y se está utilizando en muchos casos como un cribado de la consulta presencial. Es decir, hago un cribado por teléfono y luego veo si veo o no veo al paciente. Y ese sería, yo creo que ese es el inicio del fin del fracaso de la teleconsulta. Tienes toda la razón. Es un disparate el hecho de utilizarlo de cribado. Es más, por si acaso se le ocurre también a la especializada, el juez no va a admitir de ese cribado como justificación que de ese cribado surgen errores que se desprenden de no haber sido explorados los pacientes, por ejemplo. O sea, esto es un error, totalmente de acuerdo, o sea, no hay nada que objetar. Esto no es para cribar a la gente, y menos, ni tampoco es para sujetarla en casa, ¿no? Santiago Piñate hace una pregunta muy interesante. Dice que si es posible hacer un consentimiento informado del que quede constante en la historia clínica y que se haga. Es lo que estamos haciendo, Santiago, exactamente eso. Intentar hacer un consentimiento más o menos ligero. No vamos a hacer ahora un testamento donde se pueda dar a conocer ese consentimiento al paciente y dejar constancia del mismo en la historia clínica. Sí, sí, así es. Es una pregunta que ha hecho por texto, ¿no? Te he quitado el papel, Raúl. No, yo quiero decir una cosa importante, Juanjo, que es que yo creo que la teleconsulta en sí misma, la herramienta, como todas las herramientas, pueden ser usadas para el bien y utilizadas para el mal. Y el refugio igual que el límite de los pacientes vistos en un día, etcétera, etcétera, podía ser el refugio de vagos y maleantes, entre comillas, y que quede muy claro las comillas, lo puede ser exactamente igual la teleconsulta. Y probablemente el que ya tenía problemas con la demanda normal, pues los tenga con la teleconsulta, y el que utilizaba la sobredemanda
para tener listas de espera de una semana y le daba exactamente igual, pues le pasa lo mismo con la teleconsulta. Y es verdad que por otro lado, aunque parece que estamos siempre quejándonos de lo mismo, pero que en este caso a la cortedad de recursos que tenemos en la atención primaria humanos se unen la limitación de los recursos técnicos, ¿no? La reducción de las líneas telefónicas, la disminución de los números de administrativos, teniendo en cuenta el flujo de llamadas, que probablemente se haya multiplicado por 4 o por 5 al previo de la pandemia, hace que dificulta mucho más los problemas, y eso, como tú dices, es algo que tenemos que reclamar a las autoridades sanitarias, porque no se puede soltar el toro y no darnos una muleta, por lo menos para intentar torearlo, ¿no? Simplemente quería... Ahí es muy importante eso, pero fijaros que pasó también cuando se instaló la historia clínica informatizada. Yo el 3 de enero de 1990 que puse la mía, a mí me decían que estaba loco, me aventuraban todo tipo de desgracias y de tal. La verdad es que aquel que utiliza la pantalla del ordenador para no mirar a la gente a la cara, tampoco la miraba antes. O sea, esto de utilizar las herramientas como disculpa para bloquearlas, esto es lo mismo. Es decir, el que ha utilizado mal el ordenador lo ha utilizado mal y le estaba utilizando mal la relación con los pacientes dominantes. No es necesario hacer las cosas mal. Las cosas, para eso somos seres inteligentes. El ordenador se puede utilizar bien, mal o regular, como todas las herramientas, por lo mismo esto. El ahora aventurar todo tipo de males porque esto rompa un poco el ritmo que teníamos no tiene ningún sentido. El hecho es verdad que sí que se puede ser el sitio donde se amparen algunos para seguir haciendo las cosas que ya las vendrían haciendo mal. Por eso es importante, insisto, por parte de la Administración, que aparte de que se regule por la vía jurídica, yo creo que la Administración debería de intentar poner un cierto orden. Si un centro de salud y un consultorio o un médico tiene tanto tiempo de consulta y tantas consultas que hacer, tendrá que decir cuánto va a dedicar a esto y cuánto va a dedicar a lo otro. Porque hay una cuestión clara que, insisto, no es verdad que esto ahorre tiempo, a no ser que lo que se ahorra tiempo es no ver a los pacientes, claro. Si no los ves y no los atiendes, pues claro que ahorra tiempo, evidentemente. Pero en sí mismo no ahorra tiempo, porque lo que tienes que hacer por vía telefónica no lo trasladas exactamente igual que si es presencial. Y esto supone un tiempo exagerado que va a aumentar de cara a la comunicación con los pacientes si se les quiere atender adecuadamente por vía telefónica. Luego, no es verdad. Esto hay que medirlo. Y si es necesario, lógicamente habrá que poner más profesionales para que ayuden en esta tarea. Pero insisto, no es verdad que para hacer este trabajo bien, incluso para hacer la visita a domicilio para aquellos que no puedan desviarse al centro, porque por las razones varias, ¿no? Esto no es posible hacerlo sin más recursos si es el caso de que sea necesario. Bueno, Juanjo, pues muchísimas gracias en nombre del Colegio de Médicos, por supuesto, y en nombre de la Fundación por habernos prestado esta hora y cuarto de tus vacaciones. Pido disculpas a tu familia que está soportando Fuera. pues les da recuerdos de mi parte a tu mujer y a tu niña, y que nos perdonen. Y muchas gracias por haber interrumpido tus vacaciones para tratar este tema tan importante. Os doy las gracias a todos los demás que estáis conectados por la asistencia, y os deseo a todos pues que paséis las mejores vacaciones posibles, el que todavía esté por disfrutar, que podamos disfrutarlas, a ver si tenemos suerte y podemos disfrutar de unas vacaciones. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias a todos. Y una cuestión, Raúl, si alguno de vosotros, de los que estáis ahí, queréis alguna pregunta concreta que no habéis querido formular, yo siempre lo digo, me la podéis dirigir al correo electrónico, pasarlo al colegio y que me la manden. Mi correo electrónico es jrsendin@cgcom.es. Entonces, si alguno quiere hacer una pregunta, alguna reflexión que no hayas querido hacer públicamente, pues ya sabéis, a vuestra disposición. Voy a escribirlo en el chat para que vean cómo es, @cgcom.es. Ahí le tenéis, ese es el correo de Juanjo, lo podéis dirigir directamente, o si no, a través del Colegio de Médicos, que por supuesto nosotros se lo reenviaremos. Simplemente recordaros que la charla quedará grabada en el canal del colegio, como quedó la anterior de seguridad del paciente, que es una forma de difundir estas charlas y que además están llegando a bastante más gente de las que hacíamos cuando hacíamos presencialmente, y espero que ya en septiembre pues retomemos, porque el mes de agosto obviamente es un mes muy complicado, pero ya en septiembre retomemos esta actividad. Gracias a todos
Y un saludo y muy buenas vacaciones. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.